Apocalipsis 18 y Apocalipsis 14 nos da la amonestación final. Dice Joyas de los Testimonios, número 3, página 279. Los solemnes mensajes en el Apocalipsis se dieron en su orden. Deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. No debemos permitir que nuestra atención sea cautivada por otra cosa. En Apocalipsis 14 vemos el mensaje que Dios nos ha dado para dar al mundo. Y dice así: y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el segundo ángel dice, y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Conflicto de los Siglos, página 488, nos dice: Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios encontraron que esta eran las verdades presentadas en el capítulo 14 de Apocalipsis. Los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. Veamos ahora un poco de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1844, todo el mundo estaba esperando la segunda venida de Cristo, pero entonces hubo un chasco porque Jesús no vino a esta tierra. Entonces los discípulos del señor Miller empezaron a estudiar las enseñanzas bíblicas y por qué Jesús no había venido a la tierra. Dios les dio entonces a esta iglesia, escogida por Dios para dar el mensaje adventista de advertencia que el juicio ha llegado y Cristo dejó el lugar santo y hoy está en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, y que por medio de su sacrificio podemos vivir una vida sin pecado, y también el desenmascarar las obras del catolicismo y anunciar al mundo quién es la bestia de Apocalipsis 13:18, que es el Papa. Pero en 1863 la iglesia no siguió este mandato, pero se fue al mundo. Fue cuando se dio el mensaje de la Odisea a la iglesia, que dice en Primera de Testimonios, libro 1, página 133 en inglés: al ver con tristeza cómo el pueblo de Dios se compromete con el mundo, mi alma se siente angustiada. Vi que a Jesús se le hirió y se le avergonzó abiertamente. Aquí empezó la iglesia a ir hacia el mundo. Pero en 1888 Dios dio otra oportunidad, que fue el mensaje de la justificación por la fe, el cual se rechazó completamente. En Testimonios para Ministros, página 79 y 80, la sierva de Dios dice: los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Satanás controla toda la mente de los que no se haya decidido bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Algunos han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios les ha dado la comisión para presentar un mensaje especial al mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más. Y así siguió la apostasía. En 1901, dice la sierva de Dios que la Conferencia General ya no es la voz de Dios. En el boletín de la Conferencia General, página 23 y 25 de abril 3 de 1901, dice: estos hombres que están de pie en el lugar santísimo como la voz de Dios al pueblo, como creíamos que era la Conferencia General,
Esto fue en el pasado. Y así sigue entonces, la organización va hacia el mundo. Y vemos aquí entonces, en 1956 hubo una unión de los dirigentes adventistas con los evangélicos, con los señores Walter Martin y el señor Donald Gray Barnhouse. Ellos dicen que los adventistas del séptimo día por 100 años se mantuvieron separados con una identidad verdadera. Pero entonces el diálogo con los evangélicos durante los años 50, 56, 57, durante miles de horas estudiando y teniendo extensas reuniones, el señor Martin y el señor Barnhouse y los dirigentes adventistas se unieron con los evangélicos, dejando atrás varias doctrinas únicas para los adventistas del séptimo día, especialmente el santuario celestial y la expiación de Cristo. Hubo tal división en la organización que hoy día la iglesia adventista hay 4 grupos de adventistas: los adventistas evangélicos, los adventistas conservadores, los adventistas liberales y los adventistas carismáticos. Vemos entonces que así es como ve a la iglesia adventista hoy el mundo. Hay una gran división entre ellos. Los evangelistas y los liberales y los carismáticos no se basan en los libros de la señora White y han dejado los principios de 1844. Hoy día, la mayoría de los dirigentes en las conferencias y en las asociaciones son productos del adventismo evangélico y liberal de esta era, ya que ellos han asistido a las escuelas protestantes evangélicas. Lo que se está enseñando en las iglesias y escuelas hoy son ideas liberales y evangélicas, y vemos hacia dónde está yendo esta organización. Pero aún hay almas fieles, las que van al cielo, porque ellos creen todavía en los mensajes que nos dio Dios en estos años y dar el mensaje final de amonestación hacia el mundo. Y de esta organización muchas personas están saliendo para seguir con estas almas fieles y llevar el mensaje que vamos a llevar a todo el mundo. ¿En qué lugar quiere usted estar? ¿En este o en este? ¿Sabía usted que este medallón que simboliza la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue dada al Papa por un representante de la Conferencia General, el señor Bebe Beach? Y usted, como miembro de esta organización, compartió en el regalo. Joyas de los Testimonios, número 3, páginas 251, nos dice: la Iglesia Adventista del Séptimo Día debe de ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron derramadas. Ezequiel 8:16 dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ezequiel 11:1 nos dice: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazaías, hijo de Azul, y a Pelatías, hijo de Benenía, príncipes del pueblo, o principales del pueblo. Estos 25 hombres estaban adorando al sol, en vez de estar adorando al Dios verdadero. Es lo que está sucediendo en la organización de los adventistas del séptimo día.
estos dirigentes que están dando su adoración a la bestia de Apocalipsis, que se están uniendo con ella. En el boletín de la Conferencia General de 1901, la página 379, columna 1, párrafo 2, sección 1, artículo 4, dice así: el comité ejecutivo de esta conferencia será de 25 en número. Vemos entonces que la profecía de Ezequiel 8 y 11 se ha cumplido. Vemos a estos hombres con su espalda a Dios. Pues eso es lo que ha sucedido. En Primeros Escritos, la página 124, la señora Juan nos dice: Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque menos que Dios nos mande aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente, por el ir por la voluntad, Dios no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros. Si estamos nosotros yendo a un lugar donde se enseñe las enseñanzas del enemigo, donde se esté enseñando las abominaciones de los paganos, Dios no nos cuida y no va con nosotros. Muchos de ustedes dicen: ay, pero hermana, mi iglesia no están enseñando esas cosas. No, hermana, mi pastor no enseña todas esas cosas. Y lo he oído yo más de 1000 veces, esas mismas aclaraciones. Cuando empezamos a estudiar y a ver lo que está sucediendo, nadie quiere oír estas verdades y se quieren hacer sordos creyendo que no les afecta a ellos, pero nos afecta a todos. Veamos por qué. Vemos aquí este cuerpo. Dice en 1 Corintios 12:14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vemos la conferencia general como la cabeza, las uniones, las divisiones, las iglesias y los miembros. Todos pertenecen al mismo cuerpo. ¿Y qué nos dice Testimonios para la Iglesia número 4, página 210 en inglés? Dice: el corazón de la obra se encuentra en Battle Creek. Si el corazón de la obra se corrompe, dice, toda la iglesia en todas sus ramas e intereses alrededor de la tierra sufren las consecuencias. Así es de que entonces, si usted me dice que su iglesia no están enseñando estas cosas, usted no es responsable. Aquí, este párrafo nos desmiente completamente, porque dice, toda la iglesia en todas sus ramas e intereses se corrompe también. Veamos entonces, si la cabeza está corrompida, todo el cuerpo va a estar corrompido. Tenemos que hacer decisiones muy serias, hermanos. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién por quién nos vamos a guiar? Tenemos que orar y estudiar por nosotros mismos. Nosotros no podemos depender del pastor, del anciano de la iglesia. No podemos depender del instructor bíblico, de nadie. Nosotros tenemos que estudiar, aprender por nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Este es el momento que tenemos que hacer esa decisión. Salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Y no solamente a todas las iglesias protestantes, porque en cada una de estas iglesias hay pueblo de Dios, hay almas sinceras que están decididas a seguir a Cristo, seguir el Evangelio, no importa lo que suceda.
Y nuestro llamado debe ser salir de ellas, pueblo mío. Y si todas estas iglesias están en error, ¿está su iglesia en error? ¿Debe usted salir de esta Babilonia? Si es así, necesita hacer una decisión este día. ¿Estamos listos para sufrir lo que va a venir? ¿Sabemos lo que la Biblia dice? ¿Estamos estudiando por nosotros mismos? ¿Podemos ser como estos mártires de los cuales la bestia está enojado? ¿Podemos morir sabiendo que al despertar vamos a ver la cara de Jesucristo? Este es el momento de las decisiones. Este es el momento en que debemos decidir a quién vamos a seguir. Primeros Escritos, página 124. Dice: me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. En nuestros principios debemos regresar a ellos, aquellos principios que Dios nos dio para este tiempo. Dice en la Primeros Escritos, páginas 67, pero ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprender en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Esta es la hora en que debemos decidir estudiar por nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, desaprender todos los errores que hemos aprendido y aprender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Joyas de los Testimonios, número 3, página 224, dice: ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré, y yo os seré padre, y me seréis por hijos e hijas. Este es el momento que necesitamos nosotros pedir la ayuda de Dios para hacer las decisiones que nos van a llevar a la vida eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, te agradecemos por tus bendiciones y te agradecemos por las almas que han hecho decisiones de estudiar por sí mismas para saber la verdad, porque la verdad los hará libres. Deshacerse de todas las ideas de depender del hombre. No podemos depender de ninguna persona, sino solamente de ti, oh Padre, donde tú vas a ser la cabeza de este movimiento de tu iglesia, que quiere guardar los mandamientos, tus mandamientos, y tener la fe de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Bendice a cada una de las personas que han tomado tiempo para aprender más, y ayúdalos para que sigan aprendiendo, Señor, para que cuando tú vengas nos encuentres listos y nos lleves al hogar celestial. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.